Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a la celebración de esta sesión plenaria de carácter extraordinario, motivado principalmente por la resolución de las reclamaciones que se presentaron a la modificación de las bases de ejecución, puesto que tienen un plazo para su resolución que vencían los próximos días y que por tanto nos han llevado a celebrar este pleno extraordinario en el que ya se han incluido también otros puntos del orden del día. Sin más, paso a leer el orden del día en la parte dispositiva. Como saben, en este pleno extraordinario no existe el resto de actuaciones de ruegos y preguntas. El punto número 1 sería la adacción de cuenta del decreto 5.069 de 30 de julio de 2025 sobre la resolución del incidente de recusación sobre propuesta de modificación base 38N del presupuesto de la Diputación. Simplemente se trata de dar cuenta, tienen toda la documentación y los informes a su disposición. El punto número 2, que es la aprobación, si procede, de la resolución de las reclamaciones presentadas a la aprobación de la modificación número 2 a las bases de ejecución del presupuesto general de la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca para el ejercicio 2025. Señora Cano, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. En este punto del orden del día se propone la propuesta de resolución de las alegaciones presentadas a la modificación número 2 de las bases de ejecución del presupuesto general de la Diputación Provincial de Cuenca para el 2025. En primer lugar, decir que este expediente ha seguido todos los trámites exigidos por la legislación vigente. Fue aprobado inicialmente por el Pleno el 25 de junio, se sometió a exposición pública en el Boletín Oficial de la provincia y se recibieron en tiempo y forma alegaciones por parte del Grupo Popular de la Diputación a través de su representante, don Cayetano Solana Ciprés. Una vez emitidos los informes pertinentes, se concluye que la modificación es plenamente ajustada a derecho y decir que estas alegaciones presentadas reproducen argumentos ya planteados y desestimados en ejercicios anteriores y que nuevamente se han visto respaldados por la normativa aplicable, en especial el artículo 22.2a de la Ley General de Subvenciones y el artículo 18 de nuestra Ordenanza General, que permiten las subvenciones nominativas cuando están previstas expresamente en el presupuesto. En definitiva, y con base en los fundamentos recogidos en el expediente, no concurren causas que justifiquen la estimación de las alegaciones, motivo por el cual se propone su desestimación y la aprobación definitiva de la modificación. Por todos los puestos, se propone al Pleno lo siguiente. Primero, desestimar las alegaciones presentadas. Segundo, aprobar definitivamente la modificación número 2 de las bases de ejecución del presupuesto. Tercero, publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia. Y cuarto, notificar a los interesados conforme a lo establecido en la ley. Gracias. Señor Solana, tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias. Ustedes ya han decidido que van a desestimar las alegaciones y van a hacer valer su mayoría absoluta para que así sea. Desde luego, nosotros nos reservamos nuestro derecho a emprender las acciones legales que consideremos pertinentes para defender principalmente el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos conquenses y que se acabe con el sectarismo de este Gobierno, porque en los 6 años que llevan gobernando se han caracterizado por su sectarismo y por la arbitrariedad a la hora de conceder subvenciones. Y no solo es que hayan favorecido a municipios de un color político, vulnerando los límites de lo que es la acción política, sino que, más grave todavía, han querido comerse toda la tarta entre los que aquí estaban, entre sus propios municipios. Para que se vea cómo no todos los municipios son iguales, ni todos los ciudadanos conquenses son iguales para este equipo de gobierno, voy a citar algunas de las subvenciones que ha recibido Almonacid del Marquesado durante este tiempo. Una subvención extraordinaria directa para mejora de caminos de 36.000 euros. El asfaltado del camino vecinal a Puebla de Almenara, 143.000 euros a Almonacid del Marquesado y una proporción mucho mayor a Puebla de Almenara, puesto que tiene más parte del término municipal en ese camino. 35.000 euros para el consultorio médico, 178.000 euros para energía eléctrica, 40.000 euros para saneamiento, 30.000 euros para el retablo de la parroquia, 31.000 euros para el montaje de una bomba sumergida y otra de 20.000 euros para el camino del Pozo Nuevo en el año 2020. Ningún pueblo puede presumir de haber recibido tantas subvenciones directas durante estos últimos años. Y desde luego este es solo un ejemplo del sectarismo y de la arbitrariedad con la que se están
concediendo las subvenciones en esta casa, porque ustedes no están gobernando, ustedes están saqueando los recursos de todos. Señora Cano, nos sorprende y nos asusta que sea usted la encargada de argumentar la desestimación de las alegaciones, en vez de fundamentarse en informes técnicos y jurídicos que desestimen las alegaciones en base a una argumentación jurídica. Es usted misma la que se intenta defender. Hay un informe de Secretaría donde se desestiman las alegaciones 1 y 2 de nuestras 7 alegaciones presentadas. Sin embargo, de la 3 a la 7 es usted exclusivamente la que las rechaza, y simplemente diciendo que como Villaescusa de Haro ha recibido una subvención nominativa en la anualidad 2025, por tanto, tienen derecho a repartir el resto como les venga en gana. Y es curioso porque si está usted argumentando que la concesión de una subvención nominativa, como es esta Villaescusa, es útil para un objeto político, está directamente dando a entender que cualquier subvención nominativa se concede con una utilidad política y, por tanto, que todo nace del criterio político del equipo de gobierno, que es para lo que no están las subvenciones nominativas. Están para que sean razonadas, para que sean objetivas y para que cubran unas necesidades que no puedan cubrirse mediante concurrencia competitiva. Eso no está pasando en esta casa y, a la luz del listado de subvenciones nominativas que se han concedido, se puede comprobar. Y es usted misma, en un informe que ha firmado usted sin la firma del Servicio de Subvenciones, o sin un informe jurídico del Servicio Jurídico, o sin un informe de Secretaría que desestime esas alegaciones. Más bien al contrario. Y usted es, por tanto, la responsable de querer desestimar unas alegaciones y de asumir las consecuencias judiciales que de ello se pueda derivar. En la Comisión de Hacienda, en la que se abordó este tema, usted reconoció 3 extremos. 1. Usted reconoció que había desequilibrio en el reparto entre municipios de diversos colores políticos. 2. Que la elección se hacía por criterio político, lo cual no hace falta que lo diga porque simplemente se puede coger la lista y ver que el 94% van a ayuntamientos de un color político. Tirando una moneda no sería así, porque aproximadamente la mitad de los municipios son de cada color político. Y 3, que no sabía qué inversiones se iban a realizar, porque se las pasaban en una hoja con los municipios y las cuantías. Y eso es muy representativo de la mala praxis a la hora de conceder estas subvenciones. Y sus compañeros callan y no firman porque saben que la arbitrariedad y la vulneración de la igualdad son flagrantes. Y nadie va a dar la cara salvo usted. Y, por tanto, usted va a ser la responsable de desestimar estas alegaciones y de emitir un informe firmado exclusivamente por usted para considerar que se deben desestimar. En el informe de Secretaría es llamativo que precisamente lo que está diciendo es eso. En la página 7 se lee: la inclusión en los presupuestos de la entidad de una subvención nominativa debería motivarse de manera objetiva, razonable y proporcionada, en cumplimiento del artículo 14 de la Constitución. Bien en la memoria de presupuesto, bien en la memoria de la Presidencia, ya que para el gestor que debe tramitar la concesión, esta es asumida como una obligación impuesta al incluirse en los presupuestos de la entidad. Es decir, el propio informe de Secretaría está diciendo que se deben motivar de manera objetiva, razonable y proporcionada estas subvenciones, y sin embargo lo que vemos es un listado donde ni siquiera la propia diputada de Hacienda sabe qué inversiones se van a realizar. Y si lo sabe ahora, no cuando se concedieron ni se aprobaron. Y lo sabe ahora porque nos lo ha dicho. Y nos lo ha dicho y nos ha dicho que nos iba a pasar las subvenciones y, sin embargo, nos lo dijo el lunes, hemos estado esperando, hemos llegado al Pleno y no nos ha facilitado el listado de qué inversiones se van a realizar en cada municipio y, por tanto, entendemos que es una decisión totalmente arbitraria. Y es que realmente uno de los principales aspectos de estas alegaciones es discernir cómo funcionan ustedes a la hora de conceder subvenciones. Se conceden subvenciones nominativas en base a qué necesidad. ¿Cómo identifican esas necesidades? Porque una vez que las incluyen en los presupuestos, y tal como dice el informe de Secretaría, ustedes deben motivarla de manera objetiva, razonable y proporcionada, y sin embargo ustedes rellenan en una hoja las subvenciones que van a dar y luego se preocupan de ver qué necesidades hay y de ver cómo se cubre ese presupuesto. Nos gustaría
acceder a todas esas solicitudes previas que lo hemos solicitado en más de una ocasión por escrito y no se nos ha facilitado, vulnerando no solo el principio de igualdad al que estamos haciendo referencia o a la arbitrariedad de los poderes públicos, sino también al del acceso a la información que tenemos. No tenemos esas solicitudes. Lo que sí tenemos son solicitudes de muchos ayuntamientos a los que se le han denegado esas subvenciones, algunas incluso de forma explícita. Ustedes han contestado a algunos ayuntamientos diciendo que no conceden por X motivo. Por supuesto, sin razonar también. O sea, no razonan las que dan y no razonan las que no dan. Y también me gustaría preguntar, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es antes, incluir una subvención en unas fases de ejecución donde realmente en las fases de ejecución se incluye, podrán concederse de forma directa las subvenciones que estén previstas en los distintos presupuestos que integran el general de la Diputación Provincial de Cuenca, siempre que conste el beneficiario, el importe y el objeto de la subvención? Si el objeto vale componer inversiones municipales, están cumpliendo. Si el objeto es saber qué inversión se va a realizar en cada municipio, porque no tenemos duda de que muchas de esas subvenciones son necesarias y urgentes, entonces el objeto no consta. Y además, como bien pone, se podrán conceder de forma directa, es decir, se está dando ya vía libre. Nos gustaría saber, de todas las subvenciones que se incluyen en las fases de ejecución del presupuesto o que se han incluido durante los últimos 6 años, ¿cuántas no se han concedido de forma directa a los beneficiarios? ¿Se han concedido todas y, por tanto, es automática la transformación de subvención nominativa en la concesión? ¿O hay subvenciones que se han dejado sin conceder? No hablamos de la justificación, que evidentemente habrá ayuntamientos o entidades que no hayan podido justificarla, que no hayan podido ejecutarla, etcétera, sino cuántas no se han concedido a los municipios que venían incluidos en estas subvenciones. Y también nos gustaría saber quién decide en este equipo de gobierno qué subvenciones nominativas se dan, la cuantía y a qué municipios. Porque, según el propio informe de la diputada de Hacienda, se decide en función de las visitas que hace el presidente y de las solicitudes que se hacen en esta casa. Pero ¿quién las decide? Porque evidentemente ha quedado claro durante toda la tramitación del expediente que no depende de la diputada de Hacienda, porque ella misma reconoce que a ella le dicen qué municipios y qué cuantías. ¿Quién decide y en base a qué? ¿Y por qué afirma en el informe que se conceden en base a una motivación objetiva, razonable y proporcionada si ni siquiera saben las inversiones que van a realizar? Y cuando no consta ninguna motivación en la memoria que se elabora para justificar la modificación de las fases de ejecución de cada una de esas 39 subvenciones, debería venir la motivación y por qué es razonable realizar esa inversión. Porque puede ser razonable y puede ser casual, ¿no? Que el 94% sean municipios de gobierno socialista. Y también, ¿de qué manera puede usted justificar lo que dice en su último párrafo? En el penúltimo punto, perdón. La corporación provincial es conocedora de las necesidades de todos los municipios de la provincia independientemente del color político. Escribirlo está bien y es gratis, pero hay que demostrarlo. Y difícilmente se puede demostrar eso cuando casi 1.900.000 euros de los 2 millones que se están concediendo en subvenciones nominativas van a municipios del mismo color político. Así que usted puede decir que independientemente del color político en un informe, pero desde luego la realidad no la está ratificando. En consecuencia, este debate que estamos teniendo en realidad es una pantomima. Ustedes han decidido que van a desestimar las alegaciones. Nosotros nos reservamos nuestro derecho a emprender las acciones que consideremos necesarias, y no solo necesarias, sino que tenemos la obligación de emprender para defender a todos los ciudadanos de esta provincia que están viendo un trato de evidente desigualdad y de desequilibrio por parte de esta casa. Y por tanto, de poco puede servir que estemos argumentando. Nuestra argumentación está presentada en el escrito de alegaciones de las 16 páginas que presentamos, donde se explica con fundamento jurídico y en base a la jurisprudencia de estos últimos años por qué consideramos que esto que se está tramitando es ilegal, y encima de advertirlo
Ustedes las desestiman y no reconocen que es un error tratar así a los ciudadanos de esta provincia. Así que poco más podemos añadir, simplemente mostrar nuestro disgusto con esta forma de proceder, con este sectarismo que no va a llevar a ninguna parte a nuestra provincia. Muchas gracias. Señora Cano. Gracias, presidente. Bien, pues entrando en el análisis de las alegaciones, porque es importante que quede claro que ninguna de ellas desvirtúa la legalidad ni la necesidad de esta modificación. En cuanto a la primera alegación, se plantea una causa de recusación respecto a la funcionaria que elaboró el informe inicial. El asunto ha sido resuelto por decreto de presidencia, como hemos visto en el anterior punto del orden del día, y la conclusión fue clara, según el informe jurídico. No existe causa de recusación. En cuanto a la segunda alegación, se plantea que los diputados que son también alcaldes deberían abstenerse. El informe de Secretaría es contundente. No recurre interés personal directo que justifique la abstención. No se debe confundir el interés institucional, que es el que tenemos todos como miembros de esta Diputación, para defender los intereses de nuestros municipios con un interés personal. La tercera alegación, en la que se cuestiona la legalidad de las subvenciones nominativas, ya lo he dicho anterior, la Ley General de Subvenciones ampara, permite que siempre que estén previstas en el presupuesto con beneficiario, importe y objeto son completamente legales. Nuestras bases de ejecución y nuestra ordenanza cumplen con este requisito y quiero insistir y tenemos que tener claro que estamos en fase procedimental, que se incluyen en las bases de ejecución no quiere decir que se concedan automáticamente las subvenciones, sino que se requiere de un expediente posterior que garantice la legalidad y justificación, donde el objeto y la motivación de la subvención estén bien definidas. Y cito textualmente del informe de intervención con respecto a idénticas alegaciones que se presentaron al presupuesto 2024. Debe entenderse que las subvenciones nominativas se encuentran presupuestadas, no concedidas, remitiéndose a la posterior tramitación del correspondiente en su caso. Por tanto, la inclusión de nominativas en el presupuesto general a través de sus bases de ejecución encuentra su encaje legal a efectos económicos, lo cual conlleva la posterior tramitación del expediente de concesión directa de subvención nominativa. En cuanto a la cuarta alegación, la falta de motivación, la motivación está en el expediente. Y usted bien mismo lo ha dicho, apoyar inversiones municipales que mejoren infraestructuras, garanticen servicios básicos y favorezcan el desarrollo económico y fijación de población. La inversión en los municipios de la provincia es fruto de las reuniones, visitas y conversaciones del presidente con los representantes locales para ver las necesidades de los municipios. En cuanto a la quinta alegación, el trato desigual, que dice, no puede hablar de desigualdad cuando el propio portavoz alegante recibió una subvención nominativa de 40.000 euros para su municipio en el presupuesto vigente, sin presentar objeción ninguna, con idéntica situación que ahora mismo. Alegaciones restantes se repiten argumentos ya tratados y desestimados en ejercicios anteriores, no se aportan datos nuevos. En resumen, la legalidad está avalada por la ley y por los informes. La motivación es objetiva, el principio de igualdad se respeta. Por ello, proponemos la desestimación íntegra de las alegaciones y la aprobación de la modificación. Señor Solana. Como no me ha contestado a ninguna de las preguntas que he realizado, las voy a repetir porque creo que es bastante interesante que sepamos. ¿Cuántas de las subvenciones nominativas cuyo beneficiario serán ayuntamientos durante los últimos 6 años, 6 ejercicios presupuestarios, se han quedado sin conceder? ¿Quién decide qué subvenciones nominativas se dan? ¿La cuantía y a qué municipios? ¿Por qué afirma que las subvenciones nominativas se conceden en base a una motivación objetiva, razonable y proporcionada si ni siquiera sabe, y usted lo reconoce, las inversiones que se van a realizar? ¿Cómo puede decir que es razonable una subvención si ni siquiera sabe qué subvención se está concediendo? Totalmente imposible. Usted dice que simplemente se prevé su concesión, pero que hasta que no se tramita el expediente no se encuentran efectivamente concedidas. Pero realmente, en las fases de ejecución, ya se está diciendo que podrán concederse de forma directa las subvenciones que estén previstas en los presupuestos. Es decir, directamente por su inclusión en las fases de ejecución se garantiza que se puedan conceder de forma directa y que, por tanto, ya no haga falta mucha más justificación, sino que en las fases de ejecución ya de forma explícita dice que se pueden conceder de forma directa. Entonces, ¿por qué dice usted que hasta que no se tramita el expediente
no hace falta justificarla, porque además la justificación, una vez que se conceden, es que vienen incluidas en las bases de ejecución. La siguiente pregunta, ¿le parece a usted lógico decir que están justificadas en una justificación genérica para todas, donde se habla de que se ayuda a los municipios de menor capacidad en la lucha contra la despoblación, etcétera, cuando realmente son subvenciones de muy diferente naturaleza que afectan a casi 40 municipios y que son muy diversas y que, por tanto, tendrían que justificarse una a una y motivar su necesidad, su urgencia y su oportunidad? Y por último, no sé si será una errata o no, pero es bastante llamativo que en el informe se hable, las alegaciones se presentaron el 17 de julio y sin embargo se habla de que la Presidencia pidió emisión de informe para la resolución de las alegaciones presentadas por el Grupo Popular con fecha 1 de julio. 16 días antes de que presentásemos las alegaciones ya habían pedido informe para desestimar las alegaciones. ¿Qué significa eso? No podemos entenderlo. Y esas son las preguntas que tenemos. A día de hoy, como he dicho anteriormente, este debate es una pantomima, por tanto lo que queremos es información, porque convencerlos sabemos que no los vamos a convencer. Muchas gracias. Señora Cano. Nada más que añadir, presidente. Es una errata, evidentemente, lo del informe, eso seguro. ¿Cómo se va a pedir un informe antes de las alegaciones? Ojalá no se hubieran presentado alegaciones y ya estarían aprobadas. Pero en cuanto a las preguntas que me ha hecho de cuántos se conceden, no lo sé, el dato lo tengo que consultar. Y nada más, presidente, simplemente se ha demostrado que no existe causa de recusación contra la funcionaria, no hay interés de la abstención de los diputados alcaldes, las nominativas son legales, están amparadas por la ley, la motivación es objetiva y, por tanto, a no ser que quiera añadir algo más el presidente, por mi parte ya estaría. Sí, gracias. No voy a añadir mucho más porque este debate ya lo tuvimos en el pleno en el que se llevó a cabo la aprobación de las bases, pero sí por puntualizar algunas cuestiones en las que el señor Solana sigue incidiendo y que en este caso además queda de manifiesto algo que en la política y en la vida, no solo en la política, es fundamental, que es la coherencia. La coherencia es clave, señor Solana, en todos los ámbitos. Se le ha explicado por activa y por pasiva, con sendos informes, todas y cada una de las razones por las que se desestiman estas reclamaciones, incluida la de la votación de los miembros de esta sala. Revisando jurisprudencia, veía sentencias donde se hablaba que incluso nos tendríamos que retirar todos cuando se aprueba en el inicio de legislatura las retribuciones de plenos, bueno, en fin, no voy a entrar en ese fondo, pero creo que tiraban por una línea bastante errada. Se lo ha remarcado y usted lo ha dicho, en nuestras bases de ejecución pone podrán. No sé qué parte de la conjugación de este verbo podrán no es la que entiende. Hay subvenciones nominativas que nos han concedido, ya se lo digo yo. El año pasado, no hay que irse muy lejos, en el Departamento de Cultura hubo algunas que no se concedieron al final del ejercicio. Pero no si les vamos a responder, pero podrán no significa que están. Todas las ayudas son posibles, señor Solana, de forma directa, si se motivan y se justifican. Y nosotros aquí, hablando de coherencia, lo que hemos hecho es lo que se ha hecho en todas y cada una de las ocasiones que se han aplicado las ayudas nominativas. Le ha leído ese informe de intervención, que ya le ha contestado reiteradamente a esta cuestión en otros ejercicios. Nos hemos adaptado a lo que se nos ha dicho y nos seguiremos adaptando a lo que se nos diga, no le quepa la menor duda. Pero hablando de coherencia, y queríamos remarcar en ese informe, y ha salido su ayuda, porque el que es incoherente es usted. Usted debería, en todos y cada uno de los procedimientos donde hemos llevado, ya sea de inicio de presupuesto, en modificaciones de las bases, debería haber recurrido de esta misma forma.
y no lo hizo cuando llevó su nominativa. Entonces yo estoy seguro que le sorprende también hasta a los de su propia bancada, a sus compañeros de bancada, porque, oiga, la coherencia es, yo le estoy explicando, hemos seguido el mismo procedimiento porque así se nos ha trasladado desde los órganos internos. Siempre, siempre. Usted no. Usted recurrió antes, ¿cierto? Cuando le toca a usted, no. Y después sí. Ahí falta coherencia, señor Solana. Y yo creo que solamente por eso decae todo el argumentario que nos ha estado aquí contando y que nos ha estado aquí diciendo y preguntando. Y la decisión de quién, de cómo se conceden o a quién se conceden, obviamente es del equipo de gobierno, como no puede ser de otra forma, porque al final es cierto que está el presidente, están todos los diputados, todos recibimos, todos visitamos, todos escuchamos y por tanto esa decisión es colegiada entre todos. Sin más, vamos a proceder a la votación de la resolución de las reclamaciones, el punto número 2. Votos a favor de la aprobación de la resolución de las reclamaciones. Votos en contra. No hay abstenciones, por tanto queda rechazado. El punto número 3, que es la aprobación si procede de la modificación de créditos al presupuesto ordinario sobre el plan de contingencia de caminos, dictaminado por unanimidad. Entiendo que se ratifica. Sí, se ratifica. Nosotros votamos a favor. Simplemente hacer la observación de que consideramos que es una cuantía insuficiente para cubrir las necesidades en caminos que tienen los ayuntamientos de la provincia, dadas los fenómenos meteorológicos de estos últimos años y dado que la Diputación ha sido incapaz de firmar un convenio de caminos con la Junta en los 6 años que llevan gobernando, y nuestra sospecha, como siempre, del sectarismo con el que se pueda utilizar este 1 millón de euros para la contingencia en arreglo de caminos. Es una sospecha, esperemos que no se ratifique. Gracias. Bueno, señor Solana, ya lo dije en el Pleno cuando le expliqué en qué iba a consistir, que ahora hay que ponerlo sobre el papel, y le dije que se trataba de un presupuesto abierto, que se irá suplementando según vaya ejecutándose el mismo. Como no todos los días hay danas, como no todos los días hay daños, pues obviamente este presupuesto, al igual que sucede con el de Nevadas, está sujeto a las inclemencias y a ver si tendremos tanta capacidad de sectarismo de influir dónde van a caer las danas también, porque eso ya sería lo último. Obviamente serán técnicos los que evalúen y fíjese, mire, hablando con el vicepresidente, nuestra primera acción, y queremos verlo y tenemos que verlo para actuar con este plan de contingencia, será en las últimas danas que se han producido. De las últimas que recuerdo, los Casas de Benítez y Sante, nuestra intención es, si se puede, hacer retroactivo a estas primeras danas que recientemente ha habido. Es que creo que aquí no sé cómo se puede aplicar el sectarismo, pero bueno, agradezco que hayan votado a favor en cualquier caso y, como le digo, obviamente se trata de un presupuesto que se irá suplementando según si tenemos fenómenos climatológicos adversos que deterioren estas vías públicas. Pasamos al punto número 4, será por unanimidad, entiendo, que es la aprobación si procede del procedimiento de revisión de oficio del decreto número 1990/24 sobre la continuidad de la prestación del servicio de tratamiento de residuos. Señor Molina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Como saben, la Diputación tenía adjudicado a una empresa, a la UTE Cuenca, el contrato de tratamiento de residuos sólidos urbanos para el área de gestión afectada. Dicho contrato expiró el pasado día 21 de diciembre del 2024. No habiendo en aquel momento una nueva adjudicación a esa misma u otra empresa, se dictó un decreto por el que, al ser un servicio esencial y obligatorio, se encomendaba a la misma empresa UTE Cuenca continuar con el servicio. La prestación de dicho servicio se factura mes a mes. Concretamente, en el día de hoy hacemos referencia a la factura de los 10 días del mes de diciembre que restaban de 2024, desde el 21 de diciembre hasta el día 31, y la del mes de enero de 2025. En dichas facturas
aparece el concepto beneficio industrial, entre otros, concepto que se pone en duda su cobro por el servicio de intervención de esta Diputación. Ello conlleva a una revisión de oficio del acto administrativo, decreto, dictado por este diputado, el número 9.990, de 19 de diciembre de 2024, y por lo tanto, previa a esta comisión, a la comisión informativa, se trae a pleno y posteriormente tendrá que llevarse al Consejo Consultivo. El Grupo Popular en la comisión informativa se abstuvo y se trae a pleno para su aprobación. Nada más. Gracias. Sí, señor Solana. Lo que ha dicho usted, señor Molina, pues evidentemente es un razonamiento lógico de los hechos que han sucedido durante estos últimos meses. Y evidentemente, como no había una nueva contratación del servicio de tratamiento de residuos, había que prorrogar a los que le estaban realizando ese trabajo. Y ahora, una vez que han facturado, intentar resolver el problema de la facturación que han presentado. Nosotros estamos de acuerdo en que así se haga y votaremos a favor de esta revisión de oficio de las facturas presentadas por la UTE Cuenca por el tratamiento de residuos. Sin embargo, en su primera frase usted lo que ha dicho es que llegó el 20 de diciembre, después de 20 años explotando la planta de tratamiento, y que no había una nueva empresa. No es que no la hubiese, si no se han hecho los trabajos, si no se ha trabajado lo suficiente porque su incompetencia a la hora de gestionar es manifiesta y hemos llegado a finales del 2024, después de 20 años de contrato, y les ha pillado el toro, eso es por falta de gestión, por falta de previsión y por falta de trabajo, porque no puede ser que, sabiendo que después de 20 años llegaba al final de un contrato, no se hubiese empezado a trabajar, no digo en octubre, hace 2 años, porque es un importe muy grande y son contratos muy grandes, son pocas las empresas que están capacitadas para llevar a cabo este tipo de servicios y, por tanto, ¿cómo puede usted justificar que estemos en agosto de 2025, terminarse el contrato en diciembre y no tengamos ninguna noticia de los trabajos que se han hecho o se están haciendo? Porque eso está suponiendo un perjuicio para la Diputación. El coste del tratamiento de residuos estaba siendo de poco más de 2 millones de euros al año, por poner un poco en contexto, porque me imagino que habrá diputados e incluso público, aunque por internet no se puede ver porque no se está retransmitiendo, que no puedan acceder, que no conozcan el volumen del contrato. Pero aproximadamente facturaban poco más de 2 millones de euros al año. Ahora, sin embargo, están facturando, porque tienen derecho a hacerlo al no haber contrato, y no hay contrato porque el equipo de gobierno de la Diputación no ha hecho los deberes, alrededor de 240.000 euros al mes, más alrededor de 100.000 euros del impuesto de vertido en vertedero, es decir, aproximadamente 340.000 euros. Son más de 4 millones de euros al año, cuando antes eran poco más de 2 millones de euros al año. Es decir, la Diputación está teniendo un perjuicio económico del doble del coste del servicio, aproximadamente 2 millones de euros. Y eso es una barbaridad que ustedes se lo tomen tan a la ligera o que puedan argumentar que no les ha dado tiempo, que está el servicio ya metido de lleno en faena para resolverlo. No, es una vergüenza que hayan pasado ya 8 meses y no haya noticias de la nueva licitación, cuando eso le está costando a la Diputación todos los meses, todos los años, le va a costar alrededor de 2 millones de euros. Y no solo eso, sino que ustedes están ahora sufriendo los efectos del famoso impuesto de depósito en vertedero. En el primer trimestre del 2025, UTE Cuenca les ha facturado 309.000 euros y en el segundo trimestre 301.000 euros. Ahora saben ustedes lo que están sufriendo los ayuntamientos y los vecinos, que son los que realmente están pagando este impuesto y lo que nos han obligado a subir a todos los vecinos de la provincia el coste de recogida y tratamiento de basuras. Alrededor de 100.000 euros solo de impuesto al mes, 100.000 euros. Y no solo eso, sino que encima a ese impuesto se le grava con el 10% del IVA, un impuesto sobre otro impuesto. Todo para que el dinero no esté donde tiene que estar, que es en nuestros vecinos, sino que se vaya, en este caso, a una parte al Gobierno de España y otra parte a la Junta de Comunidades. Por tanto, sí, vamos a votar a favor, pero por favor, trabajen.
están ahí para trabajar, para resolver los problemas y, por supuesto, para optimizar los recursos de los que dispone la Diputación. Y estar perdiendo 2 millones de euros al año no es hacer su trabajo, eso es incompetencia en la gestión. Gracias, señor Solana. Señor Molina. Bueno, las cuentas de la explotación de una planta o de la gestión de una planta no pueden salir exclusivamente de los primeros 6 meses. Cuando termine el año, si todavía no se hubiera adjudicado a nadie, que esperemos que no sea así, no serán esas, habrán cambiado mucho, porque ahí faltan, en esos datos que usted tenía en la comisión informativa, faltaban los datos de venta de productos que se están realizando y que ya empieza a bajar la factura mes a mes, o sea que las cuentas no serán esas y serán mucho menores. Por lo demás, nada más, muchas gracias por haber aprobado el punto del orden del día. Bien, pues entonces... Simplemente puntualizar al respecto de lo que dice, de que los datos son erróneos. Evidentemente nosotros solo conocemos los datos que tenemos, no conocemos los datos que no tenemos. Erróneos pero no, que no son los definitivos. A ustedes se les preguntó en comisión que se facilitasen los costes de 2024 y de 2025 para poder hacer una comparativa donde se podría haber explicado eso de forma somera, aproximadamente las ganancias por venta de productos reciclados es de X, y hacer una estimación, y sin embargo nos ha facilitado. Entonces, que nos achaquen que no hemos hecho bien las cuentas cuando ustedes dijeron en la comisión que se iban a facilitar y no nos las han facilitado, pues es bastante grotesco. Por lo demás, reiteramos a favor de que se envíe al Consejo Consultivo la emisión de informe y la revisión de oficio para saber qué hay que hacer con ese famoso beneficio industrial. Pues queda entonces aprobada por unanimidad el último punto del orden del día, y sin más asuntos se levanta la sesión y les deseo que disfruten de lo que queda de verano y de las fiestas, que sé que muchos estáis inmersos en ellas. Se levanta la sesión.